¿Dónde se da este tipo de diligencia? En el entorno de una investigación forense en una muerte sospechosa de criminalidad, ¿no? Encontramos un cadáver, persona que sea agredida, con arma de fuego, arma blanca, etcétera, se corrobora la muerte, entonces se ordena que concurran los médicos legistas, peritos especializados, para que se realice tanto el estudio de la escena como finalmente el levantamiento del cadáver. La escena del crimen, denominada también como sinónimos, tenemos acá sus definiciones: lugar de los hechos, escena de la muerte, escena del crimen, ¿no? Lugar del crimen, etcétera. La base legal, como todo tipo de procedimiento, el decreto legislativo 638 corresponde al Código, y el nuevo, que igual también a ver, un momentito, por favor, voy a tener una llamadita de la doctora Vilma Herencia. Entonces, ese es en el antiguo Código Procesal Penal y esta es su ubicación. Decimos antiguo código porque el cambio básicamente de figura jurídica en lo que es el proceso penal radica en el ahorro de tiempo en la estructura de la investigación y el procesamiento de un posible delincuente. Antiguamente, en el Código Procesal antiguo, el fiscal investigaba, presentaba la denuncia hacia el juez. El juez podía devolver el expediente para que el fiscal complete la investigación y así se pasan años de años de años. Ahora no, ahora todo es para adelante. El fiscal investiga y tiene que investigar bien, tiene que tener bien también implementado su parte pericial, o sea, todos los peritos que colaboramos con el fiscal, medicina legal, policía y otros, deben tener sólidamente el caso bien formado, bien respaldado por sus respectivas pericias, para que el fiscal también lo defienda sólidamente al momento que presenta la denuncia. Y solamente el juez analiza eso y finalmente sentencia. Si el caso está mal presentado, no tiene una buena base, ¿cómo se llama esto?, pericial, puede ser desestimado y el juez termina liberando de repente posiblemente a un culpable, ¿no? O a su vez también al revés, puede condenar a un inocente, ¿no? Por la equivocación o las fallas en el proceso de investigación. Eso hace de que se ahorre un montón de tiempo, ya nada vuelve hacia la etapa anterior, todo va para adelante. Entonces, en eso radica fundamentalmente la diferencia. Bien, entonces, en el antiguo código, en el artículo 269, decía: cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, o sea, de un hecho de interés criminalístico, se procederá al levantamiento de cadáver, haciendo constar en acta. Lo que decíamos, el fiscal en el lugar abre un acta y va recabando todo lo que van manifestando los diversos peritos, incluido el médico legista. El levantamiento de cadáver lo realizará el fiscal, pudiendo delegar su responsabilidad en su adjunto o en la policía o en el juez de paz. La identificación, ya sea antes de la inhumación o ya sea después, tendrá lugar mediante descripción externa o las huellas dactilares, ¿no? Bien. Luego, ya desde el año 2004, ya hace una cantidad de años, comenzó a, se comenzó a echar adelante el nuevo Código Procesal Penal, el que les mencionaba yo. Esta es su ubicación, ¿no?, del levantamiento de cadáver. Ya no está en el capítulo 239, sino en el artículo, perdón, en el artículo 239, sino en el artículo 195. Y acá hay un pequeño agregado: todo se ha copiado y pegado excepto esta parte. Dice: cuando se trate de una muerte sospechosa de haber sido causada por un hecho punible, se procederá al levantamiento de cadáver, de ser posible, con participación de personal de criminalística, ¿ya? Este es debido a la especialización y necesidad de que se vayan especializando en diversas áreas, tanto la policía como nosotros, los del Instituto de Medicina Legal, se ha hecho este agregado, ¿ya?, de personal especializado que tome parte en diligencia de levantamiento de cadáver. Y aquí también igual, ¿no? O sea, el levantamiento de cadáver lo realiza el fiscal
con la investigación de ser posible, con la intervención de ser posible del médico legista y del personal policial especializado en criminalística. Eso no decía en el código antiguo, por eso este es un avance y un agregado. Por razones de índole geográfico, por razones de índole geográfico podrá prescindirse de la participación, ¿no? Dependiendo, por supuesto, qué tan alejado esté pues, el lugar, ¿no? Y que pueda, y que pueda tomarse las previsiones para que de todas maneras exista alguien que apoye en ese levantamiento de cadáver. Indudablemente en zonas muy alejadas no hay eh, personal especializado en criminalística, muchas veces no hay médico legista, entonces el fiscal tiene que tomar las previsiones y pedir apoyo, por ejemplo, de un médico general, de un serumista, ¿no? Para todo este tipo de situaciones. Y el policía, si es que no hay personal especializado, pues que es el policía de la comisaría, en todo caso, de la jurisdicción. ¿Ok? A pesar que se quiere dar un avance de tipo tecnológico, científico, pero lamentablemente cuando hay escasez de recursos humanos especializados, tiene que ponerse ese tipo ¿cómo se llama?, de excepciones. Lo de la identificación es igual, ¿ya? Se ha puesto igualito, tal cual. Luego entonces arribamos al concepto de diligencia de levantamiento. ¿Qué cosa es el levantamiento de cadáveres? La primera diligencia multidisciplinaria, ¿no? Participan fiscalía, participa medicina legal, participa policía, participa dentro de esas organizaciones personal especializado en determinadas áreas. Entonces, multidisciplinario. ¿Y en qué participan? En el levantamiento del cadáver. ¿Para qué? Para esclarecer un hecho de muerte sospechosa de ser punible o un caso de criminalidad, ¿no? Y que se efectúa en el lugar en que se halló el cadáver. Es muy importante en los casos de muerte violenta, sobre todo, ¿no? Es decir, en las investigaciones de supuestos homicidios, suicidios, accidentes, pero también aporta considerablemente a las muertes súbitas y repentinas, pudiendo incluso efectuarse una necropsia de ley. ¿Qué quiere decir esto? Produciéndolo. Por ejemplo, se encuentra un cadáver en una vivienda, ¿no? Esta persona se llega al lugar, hay familiares que viven con él, con esta persona, y ya se ha dado aviso a la policía, al fiscal, nos ha convocado, pero esta persona ha tenido una patología que ha sido inclusive seguida por un médico tratante. El médico tratante lo ha visto en días anteriores o el día a veces anterior, en algunos casos ha sucedido así, y se está enterado perfectamente de la evolución que iba a terminar en la muerte de la persona, ¿no? Por digamos, la evolución desfavorable del caso. Y está en condiciones de inclusive llenar el certificado de función. Entonces se explica bien al fiscal esto de parte del médico legista. Previamente se revisa el cadáver y alrededor del cadáver para evitar suspicacias y evidenciar que no hay nada externo, que no hay lesiones, no hay elementos agresores, ¿no? Y se comprueba de que evidentemente pues, tiene todos sus medicamentos para la patología que estaba sufriendo, etcétera, etcétera. Entonces, el fiscal puede tomar la decisión ahí de anular la orden de la necropsia y poner a disposición de la familia el cadáver. Entrevista, y en esa acta mismo se pone entrevista al médico tratante, ¿no? El que va a suscribir el certificado de función, pide una copia del certificado y cierra el caso. Entonces, hay una anulación de la orden. ¿Y quién intervino ahí? El médico legista, ¿no? O el médico que apoyó el levantamiento del cadáver. ¿Ok? Para recordar esto es poco de escena primaria, ¿no? Donde realmente sucedieron los hechos o una mayor interacción, decíamos en la presentación anterior. ¿Qué características debe cumplir la diligencia de levantamiento de cadáver? Debe ser objetiva, concreta, ir a cosas importantes, ¿correcto? Precisas. Debe ser metódica, sistemática. Existe un orden en que tenemos que revisar el cadáver, ¿no? Revisar la posición en que se encuentra, las ropas, todo tipo de prendas, objetos. Tenemos que comenzar de cabeza hacia los pies y no al revés, ¿no? Describiendo lesiones o particularidades importantes para la CSNN, particularidades para su identificación,
debe ser desapasionada, ¿no? Hay que tratar de controlarnos en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas situaciones en que nos ponen, nos enardecen, ¿no? Ver a una menor que ha sido violada y subsecuentemente a eso ha muerto producto de la agresión de su victimario. Entonces tenemos que un poquito que pensar en eso, controlar nuestras emociones y ver de que estamos ahí como peritos, como profesionales, para justamente ayudar, apoyar a una investigación que va a conllevar a una administración adecuada de justicia. No debe haber prejuicios, debe ser exhaustiva, los peritos tienen que investigar su escena minuciosamente, nosotros el cadáver y lo circundante al cadáver en forma minuciosa, ¿no? Completa. Dinámica, pausada, son elementos que no se contraponen. Pausada se refiere a pasos que hay que dar, ¿no? Hay 10 pasos que dar, esos 10 se cumplen, ¿correcto? No hay que bypasearnos elementos que son importantes en el procedimiento. Y técnica científica porque se utiliza, pues, situaciones de tipo científico para colaborar. Por ejemplo, hay un hallazgo de un cadáver y alrededor, o contiguo al cadáver se encuentra unos paquetitos conteniendo un polvo blanquecino, ¿no? Inmediatamente uno piensa, ¿no? Sospecha de cocaína, pero eso no puede uno decirlo hasta no tener la certeza científica, técnica de haber sido comprobado como tal. Eso se lleva al laboratorio o a veces concurre el personal especializado de la policía y lleva unos pequeños kits y que incluye ¿cómo se llama? Un reactivo para que introducido en ese equipo da una coloración verde turquesa. Si es eso, esto es aceptado ya internacionalmente, entonces dice positivo para alcaloide de cocaína. Ahí recién uno se manifiesta con nombre propio. Después, si no hubiera esa posibilidad, simplemente describe lo que encuentra, ¿no? Y lógico, eso ya se tiene como precedente para dato aportante a la necropsia. Los principios que deben tenerse presentes, iniciar rápidamente la acción, ¿no? Nos convocan, no demorarnos, ni el fiscal ni la policía. ¿No? No es tanto porque se tenga a veces miedo a la prensa, que siempre dice, ¿qué pasó? Hay 4 o 5 horas que fue a reportar la muerte y no se aparece el fiscal ni médico legista, sino básicamente para que no se pierda la recolección de indicios y además la necropsia se realice lo más pronto posible, porque si no comienza la lisis de las diversas estructuras y órganos, y eso impide muchas veces reconocer alteraciones o patologías. Proceder con objetividad, que garantiza federación de huellas y de indicios, eso ya lo tenemos presente. Pasos básicos, observar, registrar en formatos, en fotos, si es en video mejor, ¿no? No alterar la escena. La observación, una observación de tipo criminalística, ¿no? No solamente ver, observar significa integrar lo que yo veo, analizarlo y ir sacando ya, no conclusiones, sino de repente lanzar hipótesis de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, es importante desarrollar nuestra habilidad de ser buenos observadores. Aquí está el registro fotográfico en ilustración y seguir una cierta metodología, ¿no? Interrogar a los familiares, a los vecinos, a los que fueron testigos de la muerte de la persona, o de repente conocen algo, ¿no? Alguna patología, alguna enfermedad que pueden aportar al estudio de la investigación. Estudio y descripción del lugar físico, ¿no? Si es abierto, cerrado, las condiciones climatológicas hay que tenerlas mucho en cuenta, ¿no? Esta es una escena abierta, ¿no? O escenario abierto. Estudio del cadáver o cadáveres, ¿no? La posición del cadáver, corroborar realmente el fallecimiento. Por lo general nosotros llegamos ya varias horas con seguridad después que ha fallecido la persona. Estudio y descripción de las ropas, ¿no? Características antropofísicas, deformidades, cicatrices quirúrgicas, tatuajes, ¿no? Si es que es NN, tenemos que nosotros calcular la edad aproximada. Estudio detallado de lesiones externas. En el capítulo de lesiones vamos a profundizar esto, ver si algunas lesiones han sido realmente causa de su muerte, o sea, han sido premortem, ocasionadas en vida o posterior a la muerte. Relación con las ropas. Importante el estudio
de los fenómenos cadavéricos. Esto nos va a llevar a concluir sobre el tiempo aproximado de muerte, o denominado también cronotanatodiagnóstico, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Esto de acá vamos a describirlo en la clase correspondiente a necropsia de ley, ¿ya? Todos los fenómenos cadavéricos, tanto tempranos como tardíos. Estudio del objeto del lugar, análisis de los objetos en el cadáver, ¿no? Los objetos cercanos al cadáver, o sea, ahí en una posición inmediata al cadáver, cosas, objetos personales, si se trata de un posible suicidio, hay que ubicar nota suicida, que va a corroborar realmente lo que estaba sospechándose en un inicio, y eso va a ser aporte también para el que realice la necropsia. ¿Ok? Si hay algunos elementos extraños que puedan tener relación, y esto de hecho coordinar con los investigadores de escena para que puedan, si es que no lo han hecho ya previamente, recabarlos y llevarlos para el estudio del laboratorio respectivo. Recojo y envío de muestras adecuada y coordinada. La recojo de muestras, ¿no?, por los peritos correspondientes. Hay que lanzar tentativas de reconstruir los hechos, más o menos decir cómo pudo suceder, ¿no? Eso definitivamente no va a ir en el acta, pero definitivamente entre los peritos o con el fiscal hacer una tentativa. Arribar a una conclusión de base científica. Al final, el fiscal, después de terminar el examen del cadáver, el fiscal pregunta sobre la causa de muerte. Si uno tiene evidencias, puede mencionar ahí. Si no las tiene, se sugiere terminar con esta sugerencia. Poner, la causa de muerte será determinada en la necropsia de ley, sobre todo si no hay lesiones, no hay ningún indicio de agente externo que haya producido la muerte, tampoco hay sospecha de alguna sustancia tóxica que haya tomado, entonces no podemos ser adivinos, ni tampoco lanzar ideas sin ningún sustento, ¿correcto? Y si, sin embargo, sí tenemos información que hemos procesado y que hemos más o menos ido encadenando, nos podemos definitivamente poner la causa de muerte, responder al fiscal sobre la causa de muerte, ¿correcto? Bien. Y finalmente, ¿quién conduce el cadáver a la división de tanatología, la morgue, la jurisdicción para la necropsia de ley? La policía, ¿cierto? Ellos son, por norma, por ley, las personas que conducen el cadáver para la morgue de la jurisdicción en acatamiento de la disposición del fiscal para la necropsia de ley. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Doctor, ¿Sí? ¿Sí? Dime, te escucho. doctor, ¿Perdón? una pregunta. En los casos que recientemente han habido, por ejemplo, de pacientes que han muerto por COVID, eh, ¿iba Sí, también el fiscal y también la policía y un médico sí, legista o se claro. hacía una excepción? Sí, sí, al inicio se hacía así, porque como ustedes comprenderán, todo esto es nuevo, ¿no es cierto? Todo esto es nuevo. Lo que se quiere, el objetivo principal, y ya todos lo tenemos claramente definido, es tener la menor exposición y el menor número de personas que se expongan ante eso. Este, sobre todo en gente que era sospechosa de COVID, ¿no? Evidentemente iba el médico legista, se aseguraba que no había elementos externos, no había nada traumático, y si era sospechoso, entonces se le comunicaba al equipo de salud, a MINSA esencialmente, y ellos iban y ya conducían el cadáver. Ahora ya se está haciendo en forma más, ya mucho más coordinada con el fiscal para que, detectada una muerte, que es una muerte aparentemente natural, no tiene nada de situación criminalística de por medio, simplemente se haga cargo el equipo de salud, ya no nosotros, ¿ya? Pero eso ha ido a- avanzando y la experiencia nos ha ido enseñando y eso se ha volcado en directivas, recomendaciones, que ya están entrando un poco los diversos equipos en aceptarlas y proceder de acuerdo a lo que se ha normado ahí. Pero al inicio sí, al inicio, los COVID y los no COVID definitivamente eran ordenados para necropsia. Imagínense ustedes después la exposición tremenda.
¿no? Si aún así ya hay personal que ha dado positivo para el COVID, tomando las máximas previsiones, imagínense con que nos lleguen todos los días personas con COVID positivo y sospechosas también. Y ha sido realmente muy, muy alarmante, ¿no? Entonces, así se está procediendo ya últimamente, pero al inicio, en las primeras semanas, sí tenemos serias dificultades, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Procesar esos cuerpos, ¿no? Ok, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra aclaración, y a la hora nos está ganando también, con mis grupos, el grupo de práctica que pertenecen a este grupo 2 ya nos encontramos en unos 2 o 3 minutos para el desarrollo del seminario correspondiente. ¿Estamos? Doctor, doctor, Entonces buenos damos por días. concluido. Sí, escucho. Lo Sí, que te escucho. sucede es que al principio se me reinició la máquina y no pude pasar lista. Ya, ¿cómo te llamas tú? Álvarez.